Y a Dios para siempre. Nuestro Dios es bueno en misericordias, es grande en bondades, en piedad. Yo quiero pedir en el nombre del Señor que usted abra su Biblia conmigo en el libro que se escribió como una crónica de los jueces, de su época y también de su comportar. Es una época por demás maravillosa, como todas las que ha tenido el Israel terreno, que para nosotros es un ejemplo y también una forma de vida actual. Fíjense, hermanos, que ahí hay algo que a mí me llama poderosamente la atención. Y yo quisiera, en el amor de Cristo Jesús, compartir unos momentos en el capítulo 20 del libro de los jueces. Dice: la guerra contra Benjamín. Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todos los pueblos de todas las tribus de Israel se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hombres de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gabaá Fíjese qué tremendo, hermano. Ahorita va a ir usted oyendo. El marido de la mujer muerta, con mi concubina, para pasar la noche ahí. Y levantándose contra mí los de Gabaá, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Esa la humillaron es que los mismos hebreos violaron a la mujer a tal extremo que la mataron, hermano precioso. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié a todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y vuestro consejo. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto ahora es lo que haremos a Gabaá: contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 de las tribus de Israel, a 100 por cada 1,000, a 1,000 por cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabaá de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre, y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaá, para que les matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Fíjese qué terrible, hermano. Sino que los de Benjamín se juntaron en las ciudades de Gabaá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo todos los hijos de Benjamín de la ciudad, 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabaá, que fueron como 700 hombres escogidos.
de toda aquella gente que había 700 hombres escogidos que eran zurdos, los cuales tiraban piedras. Fíjese qué tremendo, ya va a ver cómo la palabra es poderosa. Tiraban piedra con honda a un cabello y no erraban, dice. Eran hombres contados los varones de Israel, fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Jehová y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros primero a la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa, y salieron los hijos de Israel a combatir a Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Saliendo entonces de Gabaa, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel vinieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde se había ordenado el primer día. Estoy leyendo acá el capítulo 20 del libro de los Jueces, versículo 22. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo: ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió: subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra Benjamín en el segundo día, y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres. Ya ahí casi iban 40,000, hermano, de los hijos de Israel, de los cuales todos sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo vinieron a la casa de Dios, lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche. Y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto estaba en aquellos días allí. Y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron: ¿volveremos a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo: subid, porque esta mañana yo los entregaré. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gabaa. Y subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín al tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabaa, como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo. Entonces, como las otras veces, por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro sube a Gabaa en el campo, y mataron a unos 30 hombres ahí. Y los hijos de Benjamín decían: vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían: huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar, de la pradera de Gabaa, y vinieron contra Gabaa 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya era desastre el que se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vinieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaa. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabaa y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel en las emboscadas, que hicieron subir una gran humareda de la ciudad. Luego pues que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y a matar a la gente de Israel.
como 30 hombres, y decían: ciertamente ellos han caído delante de nosotros como la batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a salir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín, y se llenaron de temor porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la espada delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así se acercaron los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Mejujá hasta el frente de Gabá, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y ellos fueron abatidos ahí 5,000 hombres en los caminos, y fueron perseguidos hasta Gidón, y mataron ahí otros 2,000 hombres. Vaya usted sumando, hermano, qué matanza más triste esta. Fueron todos los de Benjamín los que murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias. Y todo lo que fue hallado, asimismo pusieron fuego a toda la ciudad que hallaban. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo: ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Jehová, y estuvieron ahí hasta la noche en presencia de Dios. Alzando su voz, hicieron gran llanto y dijeron: oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron ahí un altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque si había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo: sufrirá la muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano, y dijeron: cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a las mujeres de los que han quedado? Nosotros, los que hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Dijeron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galaad había venido al campamento, a la reunión, porque fue contado el pueblo, y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió allá a 12,000 hombres de los más valientes, que les mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galaad, con las mujeres y los niños. Pero haréis de esta manera: mataréis todo varón y toda mujer, y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galaad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y le trajeron al campamento de Sila, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar con los hijos de Benjamín, que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín y les dieron por mujeres todas las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes Galaad, mas no les bastaron estas. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Mire qué terrible esto, hermano. Hay divisiones que Dios las pone como las para uno. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Y dijeron: tenga Benjamín herencia en los que han escapado, y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros
no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo: maldito el que diere mujer de los benjaminitas. Ahora bien, dijeron, he aquí cada año hay una fiesta solemne a Jehová en Silo, que está en el norte de Betel, y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín diciendo: id y poned emboscadas en las viñas, y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín. Y si vinieren los padres de ellas o hermanos a demandárselas, nosotros les diremos: haced la merced de concedérnoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que las disteis para que ahora seáis culpados. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre los que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad. Y reedificaron las ciudades que habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de ahí cada uno a su heredad. En estos días no había rey sobre Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Quiero leer de nuevo este versículo. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Yo deseo en el amor del Señor, por unos minutos, compartir la palabra bendita y santa del Señor. Quiero saludar a la hermana Elida Portillo, a Iván de Mata, a Nail Corso. Quiero saludar a Mari Pacaché, Luis López, Berito Pineda, Brenda del Cid, Shirley Aldana, te bendigo nena, Brenda Nova, bendigo a Antonio Espina, ingeniero de Dios. También bendigo, hermano, a mi hermano Alan Tobar, siervo y varón de Dios, que Dios está preparando para estos últimos días. Hermano precioso, aquí había ocurrido algo. Lo que ocurrió es que el pueblo de Dios de Benjamín recibió a unos extranjeros hermanos de él, pero que la ley les indicaba, tenían que hospedarlos en su casa. Desdichadamente, estos muchachos de esta tribu violaron a esta varona hasta que la mataron, hermano. Entonces, el levita la partió en 12 trozos, conforme las tribus de Israel o los hijos de Isaac, hijos de Jacobo, hijos de Abraham. Hermano, qué momento tan difícil para Israel, que Israel es muy delicado con el tema de los muertos, con el tema de enfermedades, con todo lo sexual, con todo lo inmoral. Israel era tan delicado, hermano, que hasta el día de hoy en las tribus que han seguido el camino de Abraham, la vida sexual es procreación, no recreación. De tal extremo, hermano, que Israel se circuncidaba todo en el 8º día. No es sino hasta recientemente que se ha descubierto que al 8º día la glándula que tiene que ver con el dolor se baja, se inhibe casi por completo, de manera que el neonato casi no sufre trauma a la hora de cortarse el prepucio. De esa cuenta Jesús fue circuncidado también al 8º día. Quiero manifestarle lo siguiente de todo mi corazón en esta hora. Era una época normal, una época tranquila, de paz, una vida habitual la que ocurría en esa ocasión en Israel. Cuando empiezan a llegar
brazos, torsos, cabeza, corazón, piernas, a cada una de las tribus, y se horrorizaron como nos horrorizaríamos nosotros ahora, porque así lo hacen los carteles de la droga, así lo hacen los mareros hijos del diablo, hermano, que no les basta matar a las personas, violarlas, sodomizarlas, sino encima las mutilan y van dejando partes en ciertas áreas, enviándole mensajes a las clicas, hermano, que en esos lugares se mantienen para generar un impacto psicológico en ellas. Fíjese qué tremendo lo que estaba viviendo el pueblo santo de Israel, el pueblo en el que allá Dios había descendido con poder, el pueblo en el cual Dios tenía profetas y él hablaba, porque estos hombres no desenvainaron sus espadas sin la voz de Jehová. Era gente que tenía el conocimiento del Espíritu Santo. No estoy hablando de un pueblo, hermano, pagano, libertino, no, hermano. Estoy hablando de la iglesia del Padre, como lo era el santo pueblo de Israel, que él había dicho: no tocaréis a mis santos profetas ni a mis ungidos. Pero, hermano, no cabe duda que la respuesta primera la tenemos al final del capítulo 21 del libro de Jueces. Y es que en el versículo 25 dice: en estos días no había rey en Israel, sino que cada uno hacía lo que bien le parecía. Yo quiero en esta hora entender lo siguiente, hermano: cómo el socialismo y el comunismo se ha ido metiendo entre nuestras sociedades, ya no con fusiles, ya no con el enunciado de Marx, ya no con que el opio de los pueblos es la religión, ya no con solo el pueblo salva al pueblo, ya no con choque, hermano, como otrora fue, en la época de los obuses, en la época, hermano, de las bombas quitapié. Eso ya no, hermano. Ahora es luz contra luz, como lo dijo mi pastor hace 40 años. Él nos decía: la última lucha va a ser luz contra luz. Entonces, distinguir de la oscuridad a la claridad, eso lo hace hasta el más sencillo de los humanos. Pero definir luz contra luz, hermano, es muy difícil. Y eso ocurrió acá. ¿Por qué ovejas de mi Señor? Porque entonces Israel se enardeció y mandaron a llamar al levita. ¿Qué había hecho él? ¿Por qué envió esos trozos de su cuerpo a todas las tribus? Y entonces él les dijo: yo posé en casa de uno de mis hermanos. Y los hombres de esa ciudad en Galaad vinieron y violaron a esta mujer hasta que la mataron. Y entonces, indignado por la impotencia, hermano, indignado por el dolor, la frustración de que era un siervo de Dios, que él podía tocar muerto, hermano, él mismo la troció y la envió a todo Israel, donde la Biblia dice había sido parte o era parte de Israel, un sitio donde había Israel. Ahí envió el cuerpo y consultaron a Jehová qué debían de hacer. Y la Biblia dice que el Señor les autorizó subir contra esta tribu terrible de Benjamín, hermano, hasta que exterminaron todo hombre de la tribu. Mire cómo Dios, por una cuestión moral, por una cuestión sexual, rayó, borró de la tierra una misma de sus tribus. Jesús dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Si tu mano te es ocasión de caer, quítala de ti. Si tu pierna te es, quítala de ti. Mejor es que entres ciego, cojo y manco al reino de los cielos, y no que te vayas entero a los infiernos, hermano de mi corazón. Ahora, yo pregunto para mí: si Dios, que es Dios, no le tembló la mano, déjeme usar un término muy coloquial y campechano, chapín, para cortar una parte de su cuerpo, como lo fue Benjamín, hermano. Fíjese que las mamás
de hoy de otros planetas, aunque mi hijo sea homosexual, transgénero, se opere para volverse mujer, luego hombre, luego mujer y luego, yo siempre lo voy a apoyar porque es mi hijo amado, dele, porque lo que usted está enseñándole a él es que no hay nada que respetar, ni su propio cuerpo. Dejemos a Dios por un lado, ya que hay gente que en Dios sencillamente no cree, hermano. Pero eso estaba viviendo Israel, que estaban tan pacíficos. Y cuando Israel, movido por Dios, van contra sus hermanos, especialmente Galaad, los hermanos se ofendieron, hermano, porque venían a preguntar qué habían hecho. Fíjese que el sitiamiento es generar un círculo, una rosca alrededor, dando tiempo que hubiera una muestra de arrepentimiento, que mandaran embajadores a hablar con los demás hermanos. Miren, mucha, lo que pasó fue esto y esto, y aquí están todos los que tuvieron que ver con esas mujeres, sus esposas, sus familias. ¿Qué dice Jehová? No, hermano, se enojaron y fueron a la batalla contra de sus hermanos. Ahora escúchenme, ovejas, qué terrible es para mí. Cuando ya hay una ley primeramente secular y una ley en el corazón del hombre, es bien difícil cambiar las formas de vida. Hay un hombre muy conocido, él se llama Warren Buffett. Para que usted lo ubique, él fue dueño de Coca-Cola, entre otras cosas. Este hombre, cuando era niño, cuando tenía sus hijos niños, les daba monedas, su dinero, su mesada, lo que usted le da de pisto a sus hijos para que gasten. Entonces él compró dispensadores de chicles, pinball, máquinas, donde sus hijos gastaran su propio dinero para que el dinero le regresara a él. Fíjese, hermano, en la época de Obama sacó a luz que este hombre pagaba $97 de impuestos y era uno de los hombres más ricos de la tierra, hermano. Hay maneras de hacerlo, por supuesto que sí. Les cuento algo. En algunos lugares del universo, por ejemplo, la gente muy millonaria que gana, no sé, hermano, 5 millones de piedrodólares al mes, él se pone un sueldo de 10,000 quetzodólares y sobre 5,000 diezma. Y que, mire, hermano, hay maneras, sí las hay. Pero lo que quiero testificarle yo en esta hora es lo siguiente: había caído Israel en un hoyo pasivamente por no tener rey. Entonces note cómo el comunismo ha ido desmembrando la familia. Mire cómo el comunismo ha ido quitando la cabeza del tronco, quitando el torso que hace caminar la familia, hermano. Mi cabeza no me da, hermano. ¿Cómo puede ser que en una familia de 8 hijos, los 8 trabajando, no puedan decir: papá, esto gano yo y esto te doy yo a ti? Yo quiero delante de Dios levantar mi mano limpia en ese aspecto. Le digo por qué. Porque tan solo pude trabajar. Ya no recuerdo, hermano, pero pensemos que fue todo el primer año que yo le entregué mi cheque completo a mis señores padres para decirle: papá, esto es lo que yo gano y yo te lo entrego, solo dame lo de mis camionetas. Usted dirá: sí, qué buen hijo. Sí, hermano, porque yo ya me había convertido a Cristo. Tiempo atrás yo fui el peor de los hijos que alguna vez parió mi madre, hermano. Fui el más deleznable de mis hermanos, pero Cristo tuvo a bien fijar sus ojos sobre mí para un día cambiarme mi corazón, hermano, y hacer de mí un vaso útil para gloria de su santo y maravilloso nombre. Entonces, no puede ser, hermano, que en una familia numérica haya necesidad. Hijo que me oyes, ¿cuánto diste tú a la casa donde te dieron instrucción, abrigo, sustento, seguridad? Hijo que me oyes, ¿cuánto diste de abono a la tierra que después te iba a servir
de sustentación para volverte un árbol frondoso, y siendo un árbol frondoso dar frutos universitarios, aleluya, frutos de casas, de cuentas económicas, de viajes, y nunca pudiste dar abono vivo de Dios al terreno donde tú naciste. ¿Qué pasó? Se acabaron los amenes. Porque uno de los daños del hombre es que se vuelve, como decía mi abuela Cato, pichicato, hermano. Pero lo que no da por amor aquí, Satanás se lo quita por sustos, enfermedades, coacción, extorsión, por lo que sea de este lado, hermano. A veces hasta 4 tantos. Pero Israel, hermano, por no tener rey, mire lo que estaba ocurriendo. Entonces note hoy cómo la nación del norte, la del águila, la nación que ha sido la admiración de todos, hoy está de rodillas por un presidente octogenario, senil y malvado, hermano, perverso y malvado, que cuando asumió el gobierno, cuando fue instalado teniendo la Biblia debajo de su mano y jurando, él, sus primeros 17 derogaciones como encargado del ejecutivo, ¿sabe qué fue? Derogar 17 leyes. Por ejemplo, les devolvió $1,000 millones a las clínicas de aborto en Estados Unidos. Volvió a ordenar que los homosexuales entren a las filas de los soldados, hombres y mujeres. El problema es la promiscuidad que se da en las barracas en las épocas de guerra, entre otras cosas. La primer secretaría, usted lo puede buscar en YouTube, que él dio, es la Secretaría de Transporte. Pero la Secretaría de Transporte, que en mi país sería ministerio, no tiene que ver con los buses extraurbanos. Transportes son portaaviones, transportes son naves hacia los cielos, transportes son misiles que transportan transportes, hermano, una área logísticamente delicada. ¿Y sabe qué? Cuando estaban poniéndole la banda al secretario de ahí, búsquelo en YouTube, el que le sostenía la Biblia era el esposo del mismo ministro, del secretario de transporte. Y solo lo juramentan y se abrazan y se empiezan a besar delante de las cámaras que todo el mundo vio, hermano. De manera que esto ya no es una vida privada, hermano. Esto ya es algo que o lo respeta o lo meten a la cárcel por discriminación. Cuando, perdóneme, hermano, independientemente del país, de la familia, de la posición económica que tenga, la Biblia dice que ni los homosexuales, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni prostitutas heredarán el reino de los cielos. Discúlpeme, hermano, se puede acabar el humano como le dé la gana y Dios va a seguir siendo un Dios moral, hermano, de mi corazón. Y ahora, quitando a los hijos de la familia cualquier lío y le quitan al hijo. Uno de los primeros viajes que yo hice a la nación del norte, y pasé visitando unos amigos míos de la infancia. Fíjese que el hijo de la hermana amanecía jugando Atari, que era lo que había en ese tiempo. Amanecía. Y cuando un día la mamá lo arengó, lo regañó y bajó los flipones de la luz, el niño de 13 años se agarró a cabezazos en la puerta y se rompió, se sangró. Y llamó a la policía para decir que su mamá le había pegado. Se llevaron presa a la madre. Él volvió a subir los flipones y a seguir jugando en lo que la mamá miraba qué hacía para regresar a la casa. Entonces note, no hay rey, hermano. No hay señal
de autoridad, oveja, tú haces lo que a ti te da la gana. Tú haces como está aquí, hacer lo que bien te parece. Porque si haces lo que bien te parece, vas a perder dominio de tu cuerpo. Explíqueme, hermano Jairo, con mucho gusto. Cuando se está bajo autoridad, hasta las áreas del cuerpo están en obediencia. El que tenga oídos para oír, oiga, hermano. Hasta las áreas del cuerpo se someten a la autoridad divina, hermanos. Yo recuerdo a mi padre, hermano. Recuerdo a mi abuelo. Una mirada le hacía a uno y ya uno sabía, hermano, cuando se iba a la familia. Lo peor que el chicote de caballo era pequeño, no era grande. Porque ese se cargaba en la mano para pegarle a otras bestias que andaban. Para pegarle al caballo era la riata. Lo que sobra de la rienda, eso se le llama riata. Ay, ese cuero es peor. Entonces cuando el caballo no quería, le pegaba la pared. Con eso le daban a uno, pero deje al abuelo. Las profesoras de la escuela, hermano, si hay alguna profesora ahí me la saluda, hermano. Eran masacres. O solo a mí me chipotearon. Aquí todos fueron a la escuela, ¿no? Así le decía, ponga los dedos, así le decían a uno mismo. ¡Ay, qué pulso, hermano! Diga que nosotros ya teníamos nuestra marita y nos metíamos un cuaderno. ¡Ay!, decía uno. ¡Ay!, al cuaderno le daban, fíjese. Hágalo ahora y se va presa la profesora. Yo conozco un lugar donde el gobierno, como parte de las medidas nutricionales, entrega atol. Llevaron el atol y la maestra tiene que cocerlo, tiene que poner de su tiempo. Ella fue enseñada a ser maestra, no cocinera. No, mira pues que uno de los niños, hermano, como hacen cola, los niños son inquietos, va. Y uno de los niños botó la olla de atol hirviendo, hermano. La madre fue presa como por 2 años y medio. Dejó a los hijos de su familia. Y oigan, la multa que le pusieron. Hubo un momento donde el Ministerio de Educación, ¿sabe qué dijo? Esa fue culpa de ella. Si ella fue contratada para dar clases, ovejas, entonces la podemos ayudar con una parte. Pero la cárcel, todo eso ya es problema de ella. ¿A dónde lo llevo yo? Cuando no hay una cabeza, hermano. Digan lo que digan hoy, especialmente los de izquierda, los amargados, los guerrilleros. Hubo en Guatemala un presidente, hermano, que Dios lo puso a él. Dios lo puso a él. Sus compañeros de otras religiones, siendo él evangélico, lo fueron a traer para ponerlo como un presidente de facto en esta nación. Y en esos años, hasta el más ladrón, hermano, andaba trabajando, porque si no se iba al paredón, hermano, ahí se fueron violadores, gente malvada, ingrata, y cambió porque había una autoridad a la cual someterse. Hoy en El Salvador, el tan criticado presidente Nayib Bukele, con todo mi corazón anhelo que no nos vaya a dar la sorpresa a él de salir un dictador, un hombre hegemónico que se enquiste en los mandos de poder como lo hacen todos los zurdos y ya no salga de ahí. Pero hasta el día de hoy que él está en total libertad que le dio el pueblo, un sufragio general, al haberle elegido entre una panacea, hermano, entre una palestra de presidenciables, ha hecho cosas maravillosas, entre las cuales es otorgarle una laptop a cada niño de la escuela, y no una laptop wishy-washy, hermano, una Hewlett Packard, que cuando yo fui de las primeras áreas que se graduaron en computación, en mi época una Hewlett Packard era lo más caro que había, hermano.
Por supuesto no existía todavía Apple, creo yo, o por lo menos acá no se vendía. Pero quiero testificarles esto, hermano. Hubo un día en que murieron 64 personas en El Salvador. Y él dijo, no puede ser. Ya tenía él videos donde los que estaban gobernando antes de él le prestaban los polígonos a los mareros. Ahí están, los polígonos del ejército y de la policía. Y ahí se ven a ellos practicando lo que al otro día van a hacer, de ir a matar gente, hermano. Yo le mandé un video ayer a todas mis ovejas de una de miles de casas banco que le quitaron a los mareros. Llevan máquinas para contar cajas de dólares, cajas de coras, hermano, de quarters, de monedas, con hermano precioso. Y llega este hombre y dice, hay que poner autoridad. Ahí asaltaron los derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? De este guerrillero que le corta la cabeza a un niño. En mi país, hermano, en mi país, una niña de 16 años con engaño, la llevan como a unos 100 metros de su casa, la violan, y mientras la están matando, otros están filmando cómo la matan. Mire, hay una nueva ley en mi país que indica que cuando hay flagrancia, la autoridad tiene dominio, derecho de entrar a una residencia, hermano, que goza de toda la autoridad como propiedad privada para no ser invadida por nadie, aún las fuerzas militares, si no tiene para ellas el ejercicio de un togado de un juez, hermano. Los policías entran y ya la niña, hermano, ya comenzando a ser mutilada por sus verdugos. ¿Quiere saber qué edad tenían los verdugos? La misma edad que ellos. Pero ellos tienen derechos humanos. Y yo no digo que no, pero digo que el derecho humano debe de ser de la mayoría y no función de los pocos, porque entonces es criar hijos que no tienen rey, que hacen lo que les da la gana, hermano, que entran a la casa sin saludar, se van a la calle y no dicen a dónde van, dónde están. Y perdóneme, hijo, que le hablo, hoy estos medios pueden indicar dónde está usted, no solamente porque el papá sea manipulador, porque el papá quiera, no, es que, hermano, estamos viviendo tiempos delicados y es bueno que uno pueda por una ubicación saber dónde está el hijo, a no ser que usted ande en malas cosas. De lo contrario, hay paz en el corazón del padre con un hijo que es obediente. Cualquier cosa uno sabe dónde está, con quiénes está, a dónde fue. Pero aquí dice que no había rey en Israel y que por lo tanto cada quien hacía como le daba la gana, hermano. Ahora yo quiero contarles qué pasó. Israel se va en contra de Benjamín y perdió la primera vez que Israel peleó contra sus hermanos. Cayeron 18,000 hermanos hebreos. Los buenos, los que estaban peleando lo correcto. Y consultaron a Dios, porque tal vez Dios no se había agradado de lo que estaba pasando. Y Dios dijo, no, vuelvan a subir, vayan otra vez. Al otro día cayeron 25,000 hebreos. Entonces, ¿qué pasó ahí, hermano? Oiga, los benjaminitas dijeron, ya vieron, Dios está con nosotros, los que violamos a esa mujer hasta matarla, desangrarla, y no con Israel. Tan pecadores nosotros como ellos. A ver qué dirían, hermano. Y consultaron a Dios. Y en la tercera ocasión Dios les dijo, bajen, yo los entrego en su mano. Eso no lo había dicho antes. Y pusieron emboscadas. Dios le dio un plan. Dios les dio la manera, hermano, una logística. Por eso, ovejas, hay veces que uno hace algo que era la voluntad de Dios y no salió bien.
Señor, si yo consulté, Señor, yo sí, hermano, es que perdóneme, que sea la voluntad de Dios, no te exime de que vayan a haber tropiezos, pérdidas, robos, asaltos, muertes, enfermedades. No, hermano, es parte del plan divino que conozcamos que el Dios que tenemos soberano y poderoso es el aleluya. Y en la tercera ocasión, Dios dijo, vayan, yo los entrego. En esa ocasión rayaron a todo hombre, mataron a todo hombre de Benjamín. ¡Uy! ¡Qué Dios tan malo! Jesús dijo que una manzana podrida, estoy parafraseándolo, veas, de cómo el Señor mencionaba el ojo para que no siga, y eso lo hace la medicina hoy. Cuando hay una enfermedad, extirpan miembros para que la enfermedad no se corra, hermano. Por ejemplo, la gangrena. Que cuando hay gangrena, que esto es la muerte de un miembro, lo cortan. Pero oiga, pues, la gangrena también tiene un hasta aquí. Si es en el dedo, una de las falanges, hasta llegar a la base. Si sigue, la mano. Si sigue, esta parte del antebrazo. Pero se puede llegar a cortar hasta aquí. De ahí en adelante se riega el cuerpo y ya no hay más nada que hacer. Entonces, ¿qué ocurrió con Benjamín? ¿Qué ocurrió con Sodoma y con Gomorra? ¿Qué ocurrió en la época de nuestro padre Noé? Que Dios no halló justo, dijo, solo tú eres justo, Noé. En la época de Lot, Abraham decía, Señor, si hubieran 50 justos en Sodoma y en Gomorra, no la destruiría, sí, pero no hay. 40, sí, no hay. 30, por amor a los 30, sí, pero no hay. 20, 10, no había, hermano, no había. Solo Lot era justo, y a él Dios le dio su familia para ser salva. Y oiga, oveja de mi Dios, Benjamín había visto que Dios le estaba permitiendo salir a buen recaudo. Explíqueme, esa es la otra parte. El que haciendo la voluntad de Dios no le sale todo bien. Oh, hermano, el que hace lo malo y le sale bien, hermano. ¿Ya vieron? Dios está conmigo. El que sale, hermano, con un cargamento de drogas, ora a sus dioses para que lo proteja y llega con bien. Es que Dios está así. Te están soltando la cuerda, te están dando pita, decimos en Guatemala, hermano. Y de repente, hermano, el jalón va a venir ahí. En cualquiera de las dos partes, depende en qué ámbito tú te encuentres en esta mañana. Tienes el derecho o tienes la culpa. Pero oiga, oveja de mi Señor, se llegó el momento en que, habiendo consultado a Jehová, escúcheme por favor, porque todo Israel, las 11 tribus, lloraron delante de Dios, dice la Biblia, y se arrepintieron. ¿Se arrepintieron de qué? Si los que habían hecho mal era Benjamín. Sí, hermano, Jesús dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, porque si no es de una, es de otra. Si no es de esto, es de aquello. Pero todos tenemos necesidad de venir a la cruz del Calvario a pedir misericordia, a rogar perdón, a rogar la ayuda divina de Dios a nuestras vidas. Y cuando ellos ya habían sido escaneados, limpios por Dios, saber qué otra violación se había dado entre las 11 tribus buenas, saber qué robos, saber qué pecados, que Dios los purificó, los diezmó, para que no se exacerbara el orgullo del lado de los que en su teoría estaban bien. Y a estos Dios permitió que se fortalecieran para que llegaran más. Y en toda flagrancia Dios poder decir, les di oportunidad para el alivio, arrepentimiento, y no lo buscaron. Ese número 3 aparece en toda la Biblia. José y
y los 3 que estaban con él ahí, los 2, panadero, copero y él. Esos 3 hermanos, Jesús en la cruz, los malhechores y él. Ese 3 de que por boca de 2 o 3 testigos se decía. 3 veces ordenaron inicialmente vacunar a toda la población de la tierra. Ese 3 que Dios, cuando visitó a Adán y a Eva saliendo del pecado, le dijo a Adán: ¿qué hiciste? La mujer que me diste, Señor. Eva, ¿qué hiciste? La serpiente, Señor. Serpiente. Mira, hermano, diga que no hubieron más involucrados, que ahí estuviera todavía la vuelta, Señor, preguntar. Otra vuelta, Señor, otra vuelta. Preguntar de nuevo. Adán, no, hermano, mire. Eso se parece a un país que yo conozco. Cada vez que los llaman a declaración, cambia la declaración, hermano. Fíjese que se me olvidó que momentos antes un platillo volador se acercó y me ordenó que yo la matara a ella. Fíjese, fue Dios. Dice el Señor, reprenda al diablo, hermano. Pero cuando las partes ya estaban completas, entonces Dios emitió su juicio. Subieron contra Benjamín hasta que lo exterminaron. Y fíjese que hay algo bien tremendo. Y es que dice el capítulo 20 de Jueces y versículo 16: de toda aquella gente habían 700 hombres cogidos que eran zurdos, los cuales tiraban piedra con honda a un cabello y no fallaban, dice la Biblia. Pero eran zurdos. El que tiene oído, eran de la izquierda, pues. Pero hermano, precioso, en esta hora, hace unos 20 años, en mi país, más 40 años, pusieron una bomba en el Parque Central. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Fue una bomba tan potente, un carro bomba, lo puso la guerrilla, que de los lustradores que estaban alrededor, ahí estaban las fotos donde las piernas, zapatos, pedazos de oreja, mutilaciones quedaron en todo el parque. Búsquelo, por favor, en YouTube, búsquelo. No va a encontrar nada. Pero algo que hayan hecho los del otro lado, saquémoslo, sí. Mire, ni es justo un lado, ni es justo el otro, pero siempre va a haber uno que está más en orden delante de la autoridad, porque sin tener rey, ellos sabían lo que era bueno. Sin tener rey, sabían que robar es robar, hermano. Así que nadie puede decir yo soy inocente. No, hermano, la Biblia dice que sin ley muere, sin ley será juzgado, pero va a ser juzgado. Y también dice que al que más se le da, más se le demanda. Y mira qué terrible, hermano. El pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había hecho una brecha entre las tribus de Israel. ¿Qué querrá decir ahí? Póngase a pensar. Si es que está esta mañana aquí en el culto o ahí en su casa, en el servicio, póngase a pensar. ¿Qué hizo? ¿Qué dice aquí? El pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus. ¿A qué estará refiriéndose Dios a una brecha? ¿Sabe a qué se refiere Dios? Hace unos días nos encontramos con que 60 personas murieron asfixiadas en un transporte en Estados Unidos de Norteamérica. Todos ellos inmigrantes. Y me llama la atención que en las mañaneras, que es la presentación que el presidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador, de aquel país da todos los días, su ministro inherente al caso dijo: el camión, el tráiler no salió de México ni pasó por la frontera de Estados Unidos. Lo dice 4 veces, hermano, y ahí están las cámaras del Manzanillo, hermano, y del Encinal, de los gringos, donde ahí pasa el tráiler. Si por esas fotos es que agarraron al hijo del diablo del chofer.
Ahora oiga, hermano, ahí había gente de nuestro país, mayormente niños. Le digo por qué. Porque el que se va a trabajar a Estados Unidos sabe que no es un país fácil, hermano. Allá hay que trabajar de sol a sol, ovejas. Lo mismo sábado, domingo, limpiando esto, limpiando cosas que en su vida hicieron, la hacen allá. Entonces no se va a ir uno ya todo viernes, hermano. Mire, fíjese usted que agacharme no puedo, cáigame bien, hermano. Que fíjese que es que el sol me marea, a mí me pongo algo mariachi, hermano, zafes, hermano. No, allá, hermano, es una cosa. Por ejemplo, los que ponen aires acondicionados, hermano. Como diría mi papá, salen zambos de poner todo el aire en los áticos, en aquellos calores de esas casas de madera. Tienen que estar ahí. Entonces los que se van son chavos jóvenes, que están fuertes, los sanos, que soportan, que son hombres de guerra, hermano, luchan. Yo me acuerdo que mi amigo muy amado, Modes, fuimos a ver un terreno, fíjese, hermano. Pero Modes, que tenía diabetes, hermano, una crónica y aguda, él cargaba 2 bastones y había que bajar. Y no, yo puedo bajar, yo bajo. Sí, pero bajó entre las ramas, hermano. Yo solo vi que salían los bastones por allá, hermano. Pues fue a reconocer el área y se quería hacer una su muleta. Yo cargo un cuchillo ahí, dijo, sacó su cuchillo así, mire, lindo, de esos que son como de Rambo, diríamos, que atrás tienen hasta para hacer fuego y pitas para no, sí. Entonces, el primer cuchillazo, por allá se zumbó la cuchilla, hermano. Al fin, wishiwashi, hermano. Salió por ahí. Y ahora para sacar a Modesto de ahí. Bueno, dije yo lo amarro un lazo por allá arriba y empiezo a ver cómo jalo al otro, hermano. Pero en el camino habían 2 jóvenes mozos sembrando. Entonces subí y les fui a decir, muchacha, este hombre que yo quiero como un padre, neciamente él se cree saber qué, hermano, y se fue entre el hoyo, hermano. Y ahora para sacarlo le dije, nosotros vamos, y fíjese que tenían una silla, no sé ni por qué. Entonces vino uno y se amarró la silla, sentó a Modesto atrás, lo amarra y empieza a subir como que fuera un plan, hermano. Ya mero le decía yo, ¿y cuánto no habrá 2 por 1? Le iba a decir yo para que me llevaran a mí, fíjese, hermano. Pero ¿sabe qué es eso? Es la edad, hermano. Hace 30 años atrás yo hubiese hecho lo mismo. O usted también que me mira hoy. Ah, no, hermano, es que yo fui triatlonista y se lo creo. Claro que se lo creo. ¿Por qué no se lo voy a creer? Correr la no sé qué, que ahí va a caer tendido y vamos a irlo a orar por usted a la emergencia. Cáigame bien, hermano. No puede, hermano, hay que reconocer que hay edad para todas las cosas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dicen Cristo vive? Aleluya, alabanzas a su bendito nombre. Saludo a mi hermana Lorena Arévalo. Yo creo que ya se fue entre un hoyo también, hermana Lorena, o no, que me está oyendo por ahí. No, no, Lorena es la de aquel loco que la venía corriendo. ¿Te acordás, Lorena? Otro día voy a contar el testimonio. Fíjese, hermano, que Dios abrió una brecha en Israel. ¿Sabe qué significa eso? Mire pues, todos aquí venimos de una familia, buena, mala, unida, lo que sea. Todos venimos de una familia. Y todos cuando somos niños somos mimados por nuestros padres. Y a donde van nuestros padres, vamos nosotros, jugamos, nos dan algo extra que a los demás. Pero cuando dice que se abrió una brecha,
es esto: cuando un hijo se va de la casa tempranamente, por voluntad propia, por muerte, por enfermedad, porque el ejército aquella época les daba servicio militar obligado y morían en la montaña y le entregaban el cuerpo a los papás, allí se abre una brecha. Porque la familia que hasta entonces era funcional, la familia que estaba en paz, ahora se da cuenta lo mucho que hace falta un hijo en esa casa, que no lo sentía antes porque el hijo no hacía falta, pero hoy que ya no está, se siente la puerta vacía, el lugar vacío. Yo conozco unos padres que yo amo y yo respeto mucho, que uno de sus hijos se fue de casa también. Aquella sombra, aquel silencio, aquel duelo en casa, hermano, que cuando se pasaba por el cuarto del niño brotaba el dolor, la vacíez, que no estaba el que hasta entonces era el de las bromas, de las risas. Se acabó, hermano. No había habido lucha que Israel no lograra superar siendo una familia. La Biblia dice que el diablo vino a matar, vino a hurtar y vino a destruir. Hermano, Maquiavelo, un hijo del diablo, decía: divide y vencerás. Ese hombre hipócrita decía: si no puedes contra ellos, únete a ellos. Hermano de mi corazón, nos han puesto a pelear como familia, nos han puesto a pelear como sociedad, nos han puesto a pelear como iglesia. Dividen las iglesias, hermano. ¿Con qué cara al otro día pueden llegar a predicar habiendo dividido un pueblo de Dios que Él trabajó para unificarlo, ovejas de Dios? En la iglesia que Dios me ha dado a pastorear, yo puedo testificar que en el pueblo donde estoy hay mucha familia mía, pero yo no tengo a uno solo en mi iglesia. Le digo por qué. Porque ellos pertenecen a sus iglesias. Yo no soy cuatrero, hermano. A mí las ovejas que a Dios le plazca darme son suficientes, y estoy alegre con que Él me permita predicar este santo evangelio, evangelio de la verdad y de la vida. Aleluya. Se abrió una brecha, y tuviendo misericordia, empezaron a levantar simiente de las mujeres que ahora se habían quedado sin esposo. Porque escúcheme, hermano, para bien o para mal, la semilla la lleva el varón. Pero de nada le sirve al varón si no hay una mujer receptora, que a su vez va a ser el mejor personaje de Dios para cuidar los hijos que así bien le plazca a Dios darle a sus hijos. Hermano, escúcheme lo que quiero decir. Yo estoy concluyendo ya en esta hora. Estoy hablándole de algo tan duro como fue el haber repartido los trozos de esa mujer que sus propios hermanos habían violado. Yo le pregunto algo: ¿no será que a ti de niña te asaltaron sexualmente? ¿No será que, como está aquí en la Biblia, fue un tu hermano, un tu primo, un tu tío, tu papá, tu mamá? ¿No será que de los primeros que violaron tu libertad son los cercanos a ti? Olvídese de lo físico, de los vejámenes, de las aberraciones. Te empezaron a hacer bullying, te empezaron a humillar, hermano, a abrir una brecha, porque el diablo sabe que generando raíces de amargura doblega países enteros. Es más, Hitler no era alemán, Hitler era austriaco. Como decir El Salvador a la par de Guatemala en el tamaños geográficamente superiores. ¿Cómo tuvo pegue
un austriaco entre los alemanes que son tan orgullosos, tan prepotentes, tan ensimismados. ¿Cómo? Porque Hitler supo leer la lectura de su época, que era mucha amargura y desigualdad social, como pasa ahora en nuestros países, que hacen carreteras porque la carretera pasa en la finca que acaban de construir para su esposo, el otro esposo, hermano, en otro país de otro planeta, hermano. ¿Cómo no va a generar amargura, veas? Que salga un hombre diciendo: aquí estamos construyendo el hospital más grande de toda América, 3.500 camas. ¿Y sabe qué hacían en ese país? Para la época de la pandemia, la gente, al ver que sacaron fotos, videos donde la gente en el suelo estaba acostada pasando, hermano, sus últimos días, muchos de ellos, por el COVID que soltaron los hijos del diablo de la raza amarilla, hermano, de donde es el dragón. ¿Sabe qué hicieron muchos guatemaltecos? Empezaron a regalar cientos de camas. Y mire qué desgracia, hermano, que los mismos que las iban a dejar a las bodegas empezaron a grabar que en las bodegas ya habían camas que nunca usaron, y que les decían: mire, le vamos a recibir su cama, pero médicamente su cama no sirve para un hospital. ¿Cómo no se va a frustrar un país de ver que su autoridad, la primera en mentirle, en engañarle, en burlarse de él? Pues eso hizo Hitler, aprovechó el resentimiento, el rencor, y lo aceptaron, lo subieron hasta llegar a ser el hombre que más ha matado personas en la época actual a nivel de la tierra. Quiero decir esto, un paréntesis, por favor, pongamos lo demás en contexto y abramos paréntesis. Israel perdió por lo menos 6 millones de judíos en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. En Auschwitz, Treblinka, Cracovia, en las áreas de Polonia, tenían incineradores gigantescos. Oiga, pues primero una cámara de gas. Le decían a los judíos que los iban a bañar porque venían apestosos de los campos de concentración, y abrían regaderas de agua para bañarlos, y después abrían las llaves de gas para ahogarlos por asfixia. Pero ¿qué iban a hacer con tanto cuerpo? Entonces los metían a incineradores grupales gigantescos que solo la maquinaria alemana de la Segunda Guerra, del Tercer Reich, podía diseñar. Y empezaron a quemar a tal extremo que habían niños que jugaban con la nieve que caía. Era la ceniza humana que se vertía en el aire e iba a caer a cientos de kilómetros, como cuando explota un volcán que viene a caer la arena aquí, hermano. 6 millones de judíos quemaron ahí. Y le digo algo, óigame, oveja, le digo algo. Antes de la guerra, el país más rico de toda Europa era Alemania. Alguien se preguntará: o sea que Dios premió a Alemania, que nos metió a la Segunda Guerra Mundial siendo el país más rico. ¿Sabe qué ocurrió, hermano? Estados Unidos, para variar, generó un plan que se llamaba el Plan Marshall, que era reconstruir Alemania y procurar detener el comunismo. Escúchenme, países que hoy me oyen, el comunismo en cualquiera de sus variantes es una maldición. No puede haber comunismo. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. No hay dos iguales, hay unas mayores, hay otros menores, hay gente más rica, gente menos rica, hay gente más inteligente, gente normal, menos. Hermano, no puede haber comunismo, no hay algo que sea común. Mentira. Cualquier variante del comunismo igual seca los países. Y ocurre que como parte de los pagos que tuvo que hacer Alemania a Israel es que por 60 años tenía que pagar una cantidad de dinero terrible
pero se le permitía pagar en especies. Entonces Alemania le pagaba con carros Mercedes-Benz. Por eso es que en Israel y en todos los países árabes, casi todos los taxis Mercedes-Benz, hermano, porque le pagaban. Y otra cosa, edificio. Alemania es el que construye todo lo que Israel dibuja en planos. Por eso allá hacen ciudades, colonizaciones, y de ahí las botan y vuelven a hacer, porque es pago de lo que Alemania reconoce que le quitó a Israel. Pero escuche esto, escuche esto. Resulta que de todos los países del desierto del Medio Oriente, solo Israel no tiene petróleo. Solo Israel. Usted sabe, hermano, Arabia Saudita, Irak, para la guerra del Golfo, le prendían fuego a los pozos, que ahí estuvieran echando fuego todavía si no se hubiesen apagado. Resulta, hermano, que en lo bravo, en lo peor de la pandemia, una empresa judía taladró hasta 5 kilómetros en el manto de la tierra, 5,000 metros, y ¡bum! Explotó, hermano, un pozo de petróleo, pero potente, hermano. ¿Sabía que uno de los pozos que menciona Génesis, por los cuales pelearon contra Abraham y después contra Isaac, parece que uno de los pozos era de petróleo? Así lo menciona la Biblia. Entonces, escuchen, en lo peor de la pandemia, Israel pasó a estar entre uno de los 10 países con el mayor manto de petróleo del mundo entero. ¿Sabe a qué extremo es esto? Escúchenme. A que Israel ya no va a cobrar la luz, no va a cobrar el agua, no va a cobrar el servicio público, no va a cobrar la salud, porque hay demasiado dinero para reinvertirlo en el pueblo, para devolvérselo al pueblo que es el dueño de todo lo que en él hay. Y ahorita en la guerra, hermano, en la guerra, Alemania, no, ustedes los rusos, está bueno, dijo Rusia, y cerró la llave del gas. ¿Qué será pasar un invierno de 20 grados bajo cero sin una estufa que caliente, hermano? ¿Qué será, hermano, si aquí en Shela, que es lo más frío? Yo recuerdo hace muchos años, a mí el sueño me venció ahí en Cuatro Caminos, se llaman los encuentros, Cuatro Caminos. Es el que está más lejos, ¿no? Y allá había una gasolinera Shell. Y yo paré mi carro ahí, hermano, ya no podía más. Y me tiré a dormir. Ay, Dios. Hermano, el frío no me dejó dormirme. Arranqué el carro para poner la calefacción. No, hermano, mire, ya con la despabilada que me había dado, yo me vine. Le estoy hablando de un departamento nuestro, que será entre la nieve. Y vino Rusia y dijo: señores, yo les cierro la llave del gas, pues que les vaya bien. Alemania tuvo que decirle: Israel, a vos que te matamos 6 millones de tus hermanos sin habernos hecho nada, que te robamos tus tierras, que te matamos gente que iba a ser prodigiosa, músicos, doctores, técnicos, nos podés vender petróleo. ¿Qué haría usted con un su enemigo así, hermano? Aunque no me responda, ¿sabe qué le hubiera dicho otra gente que yo conozco? Miren, muéranse de frijos del diablo. ¿Va que sí? Aunque no me diga amén, hermano. ¿Sabe qué hizo Israel? Les voy a vender no solo gas, pero les voy a vender petróleo. Pero quiero que metamos a los egipcios para que ellos ganen en la vuelta también de lo que se va para Alemania. Miren, hermanos, Jesús dijo: si tu enemigo te pide, dale. Si te pide que lo lleves una mía, tú llévalo otra mía más, la mía extra. Ovejas, ese es el Dios misericordioso que tenemos. Es que hay gente, hermano, que solo los prospera Dios y ya no los ve uno. Pero no aquí, le estoy hablando de Júpiter, Urano. Yo leo las noticias de allá.
no encontraba María lugar para dar a Jesús, a dar a luz a Jesús el Señor, hermano. Si no hallaba José dónde poner al bebito que les habían dado, hermano. Que Él es el dueño del oro y de la plata. Que Él cuenta las estrellas y a cada una llama por su nombre. Que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y Él no encontraba en dónde. No te avergüences si te toca todavía pagar alquiler de casa. Alaba a Jehová porque tienes un techo, tienes una cama, una comida caliente, hermano, hermana. Eres libre, sé feliz, alaba a Dios. Aleluya. Cierro el paréntesis. Sabía que Putin acaba de firmar un acuerdo con Irán, el país persa enemigo de Israel, porque Biden llegó a firmar uno con Israel en contra de Irán. Miren, hermanos, el presidente de la nación del norte es comunista, hombre, solo que solapado. Él es socialista, que es primo hermano del comunismo, que está en Apocalipsis, que dice que la cola del dragón arrastró una tercera parte de los países de la tierra, y somos 8.500, casi 3.000 millones. Se lo lleva solo entre China e India, hermanos. Estamos llegando al tiempo final, el tiempo en que la trompeta va a sonar y Dios sacará a su pueblo de la tierra para llevársela a la gloria eterna, hermano. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Yo quiero concluir en esta hora, hermanos que me oyen, hermanos que están conmigo, hermanos que están hoy aquí con nosotros, dando gloria, honra y alabanzas al Señor. Hermanos que nos miran, como hermana Evelyn Salguero, que dice aleluya, como Sandra Úbeda, bendiciones, amada iglesia, como Silvia Boche, que dice amén, gloria a Dios, mi prima Brenda del Cid, gloria a Dios, J.R. José, saludos, hermano Úbeda, Robert González, Antonio Andrino, Brenda Nova, Sonia Velázquez, que Dios la acaba de sacar en victoria de una gran lucha, Lidia Ajanel Mazariegos, Alan Tobar. Nosotros, hermanos, tenemos alabanza en nuestros corazones, porque todo esto que hoy está ocurriendo, el maestro de Galilea ya nos lo había dicho antes. Él dijo: la tierra temblará como un borracho. Él dijo: habrán guerras y rumores de guerras, habrán pandemias en distintos lugares. Eso nos lo dijo Jesucristo. Y Él dijo más: cuando veáis todas estas cosas, no os entristezcáis, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Él dijo: confíen, yo he vencido, vosotros también venceréis. Él dijo: no os dejaré huérfanos, yo estaré con vosotros hasta el fin de los días, hasta el fin del mundo. Él está con nosotros, oveja. Él nos da fuerzas para levantarnos, Él nos da fuerzas para salir, para vencer, para pregonar su santo evangelio. A pesar de la lucha, de la prueba, del estorbo, siempre va a vencer Jehová de los santos ejércitos. Aleluya a su nombre. Te ha rescatado en su inmenso amor. Y los hombres haciendo riquezas. Y cuidado, y usted les dice algo, porque ahora tienen comprado el OJ, magistrados, congresos. Hablo de otros mundos, pues no de aquí. Ellos, y así como se puso Benjamín cuando le alegaron sobre la mujer que violara. Pero oiga, a Benjamín no lo derribó Israel. La Biblia dice: y Dios destruyó a los de Benjamín. Hermano, el hombre puede escapar de la mano del hombre. El hombre puede burlar
las leyes, comprarlas, pagarlas. Pero hay una mano de la que nadie se libra. La Biblia dice que Dios carga una balanza en su mano, pesando los corazones. La Biblia dice que Él carga una plomada, viendo los muros, viendo cómo está tu edificación, lo que haces, tus planes. Hermano, de la mano de Dios no se salva el hombre. Por eso hicimos bien en venir a la cruz de Cristo, no a decir que nosotros éramos inocentes, no, a declararnos culpables, a pedir perdón, a arrepentirnos, a buscar misericordia, a tener una vida apartada para agradarlo a Él en lo que podemos, hermano amado. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Si me pueden reportar cómo nos escuchan. Hay buen audio, los hermanos. Si alguien nos puede reportar. Hermana Elida Portillo, ¿cómo nos escuchan? ¿Hay buen sonido? Yo aquí no tengo audio. Sí, ahí está. Brenda Nova dice muy bien. Oh, gloria a Dios. Alabanzas a Jesús. Adelina Fernández, te bendigo. Hermano Roberto dice, se escucha bien. Hermana Sonia Velázquez, todo bien, hermano. Se escucha bien. Se escucha bien, Elida Portillo. Yo quiero concluir en esta hora, hermano. Yo lo he dicho 1,000,000 de veces. Nuestros hijos no mandan. El que manda es Jesucristo de Nazaret. Todos van a hacer lo que Él diga. Yo no mando, tú no mandas. El que manda es Él. No mandan los exámenes de laboratorio. No manda el que te dijo que te queda un mes de vida. El que manda es Dios. Y cuando Él diga, nos vamos de esta tierra, ni antes ni después, hermano. Aleluya. Ni 1000 pandemias, ni 1,000,000 de pandemias. Caerán 1000 y 10,000, mas a ti no llegará. No llegará. Levante su mano y diga, a mí no llegará. Dígalo de nuevo, a mí no llegará. Ahí anda la oficina de la ONU, que tiene que ver con la salud, declarando la pandemia, enfermedad del mono, como una pandemia, hermano. Que el Señor los reprenda, hermano. Dice el rey David, el hoyo que cavaron para mí, en ese hoyo cavaron los que mi mal desean. En ese hoyo van a caer ellos, porque han atentado contra la vida de los hijos de Dios, hermano. ¿Cuántas vidas detuvieron por una enfermedad? Y miren cómo están ahora. ¿Usted cree que porque quieren a Ucrania la están defendiendo? No, hombre. Es porque ahí está el trigo. Es porque ahí hay minas. Es porque ahí hay más de 200 laboratorios biológicos. ¿Usted cree que van a defender a Guatemala si hubiera? No, hombre, hermano. ¿Usted cree que van a defender el Quiché, San Lucas? No, hermano. Aquí estamos pensando poner la competencia de la NASA aquí en San Lucas, hermano. Vamos a hacer satélites y vamos a tirar cohetes al espacio, hermano. Aquí tenemos algo más grande. Y es que conocemos al que hizo los cielos y también hizo la tierra, hermano. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él ha dicho, yo soy Jehová, tu sanador. Él ha dicho, por tu llaga nosotros fuimos curados. Él ha dicho que el precio de nuestra paz fue sobre Él. Él ha dicho, venid a mí los que estáis cansados y trabajados, yo los haré descansar. Todo lo que estamos viviendo en este lugar, más que un concierto. Oh, gloria a Dios. Póngase de pie y alabe a Dios. Póngase de pie y levante sus manos. Póngase de pie y alabe a Cristo. Póngase de pie y honre su nombre poderoso.
Porque he aquí, dice el Señor en su palabra, viene el día en que se conocerá el que busca a Jehová del que no lo busca. Por años has estado tal vez olvidado en una iglesia, hermano, en tu fe, en tu oración, clamor, ayuno. Pero este es el tiempo en que vas a haber cosechado lo que con lágrimas se regaste, hermano. Hoy es que vas a ver cómo el poder de Dios libra y cuida a los hijos de Él. Este es el tiempo, hermano, en que vamos a ver a Jesucristo obrando milagros poderosos en medio de la iglesia. Recibe el toque del Espíritu Santo. ¿De qué sirve, hermano, que yo me desgalíe, yo haga? No, hermano, tiene que haber un toque de Dios. Ahí está el Espíritu Santo. Espíritu Santo, paséate, toca las vidas, redarguye los corazones. Padre, que podamos romper amarras, romper ligaduras, deshacer votos, pactos, entierros. En el nombre de Jesús, fuera toda enfermedad del diablo. Yo te ato con cadenas, demonio, suelta las vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora te vas. ¿Dónde están los grandes y los pequeños? Recibe, pueblo de Dios. Recibe, pueblo de Dios. Él es el que perdona todos tus pecados. Por eso dice esa alabanza y el Salmo 103. No olvides, alma mía, ninguno de esos beneficios. No olvides, porque Él te corona de misericordias. Él es el que saca del hoyo tu alma. El que te corona de bienes, de modo que te rejuvenezcas como se rejuvenece el águila. ¿Cuántos de aquí nos hemos sentido débiles y a los ratos, al momento, una fuerza extra nos vuelve a dar fuerza, hermano? Y sentimos la ayuda divina, la ayuda de Dios sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Eres la iglesia de mi Señor. Jamás olvides. Jamás olvides que Dios te sacó del vicio, que te sacó de las deudas, que te liberó de una muerte segura, que ha cubierto a tus hijos. Jamás olvides las misericordias de Dios. Él murió para que nosotros tuviéramos vida y eternamente la salvación. Bendito seas, Estado de Israel, bendito seas, ciudad de Dios, Jerusalén, ciudad eterna de Dios. Gracias te damos, Espíritu Santo, gracias. Siento tu presencia, siento tu santo poder, aleluya, en medio nuestro. Kadosh Adonai, paséate, paséate en medio nuestro. Oh, aleluya, mueve, toca, inunda, llena, Padre, restaura, por amor de tu nombre. Sean benditos ahí en sus cárceles, benditos en las prisiones, en las emergencias, ahí donde nos escuchan, hermano. Hermana Élida, desde ya la declaramos libre de toda obra del diablo. Saludamos a Papá Carlos, a Mamá Chiqui. Saludamos en el nombre de Jesús de Nazaret, que hay poder para los que oran y están delante de Dios, velando, hermano, orando, buscando el rostro de Dios. Por eso entrégate, dice la alabanza, sin más reservas. Que sin reservas. Por ti, Señor. Cantemos la alabanza, hermano. Jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Hacedor. De tu Hacedor. Que con su muerte te dio la vida y eternamente
ama quien tanto, Sí, ama a quien tanto. a ti te ha amado. A ti te ha amado. Piensa en quien nunca, Piensa en quien nunca te olvidará. te olvidará. Busca a quien siempre Busca a quien siempre ansía encontrarte. ansía encontrarte. Bríndale honra, Bríndale honra, que Él te da paz. que Él te da paz. Oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía. Alguien levante sus manos ahí donde está y dígale: Señor, yo creo por tu amor en mi casa. Yo creo por tu gloria en mi casa. Oh, alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todo. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Y yo voy a adorar. Alguien levante sus manos y diga: yo voy a adorarte a ti. Y yo voy a adorar. Y yo voy a adorarte a ti. Porque por ti vivo, Rey. Por ti vivimos en este lugar. Mi casa te pertenece, Rey. Mi casa te pertenece, Rey. Mi familia te pertenece. Dios le bendiga, iglesia, Dios le guarde. Si Dios nos concede la vida el día jueves, yo les espero acá. Los días sábados nos reunimos de 10 de la mañana a 12:30 en un culto de ayuno y también de oración a suplicar misericordia. El día jueves a las 7:30 los esperamos. Dios les bendiga. Y una vez más, deseo mencionarles que yo no tengo la fuerza para hacer esto, hermano. Necesito de su ayuda, primeramente de sus oraciones. Que Dios nos fortalezca, nos mantenga con salud, con vida, con fuerza. Y segundo, de su apoyo económico también. Si usted desea colaborar con este ministerio, pídanos la referencia misma que le haremos llegar por los ductos que esta plataforma para ese caso ha generado. Así que Dios les bendiga desde ya por su cariño, por su amor. Crea, simplemente crea lo que Dios ha hecho hoy. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén y amén.